Muy bien. Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Y la sesión pasada nos quedamos en la página 80, donde se hablaba y se decía que los seres que están en planos más evolucionados, pues carecen de un cuerpo físico como tal, pero tienen más capacidades. Por ejemplo, la capacidad de moverse o trasladarse, eh, la capacidad de moverse inclusive con el pensamiento. Y bueno, es interesante saber que todas esas capacidades se nos van desarrollando en la medida que nuestro aspecto moral va creciendo. De hecho, curiosamente hay unos estudios que se han hecho con algunos contactados, que son contactados correctos, donde los seres de los planos superiores, por ejemplo, ah, los seres de las Pléyades, comentaban eso, que ellos tenían capacidades de moverse a la velocidad del pensamiento y que inclusive podían trascender la velocidad de la luz. Actualmente, por ejemplo, a nivel científico, se considera que la velocidad de la luz es el tope máximo de velocidad, porque la luz es la que se mueve a la mayor velocidad posible, no hay otra cosa. Sin embargo, los seres que ya tienen desarrollada la alta moralidad, la espiritualidad con el conocimiento científico, son capaces de trascender esos límites aparentemente humanos. Entonces, esos cuerpos que carecen de materialidad terrestre no están sujetos a las necesidades que tenemos nosotros, ni tampoco están expuestos, por ejemplo, a las enfermedades, al deterioro, al envejecimiento. De alguna forma, sus capacidades, tanto auditivas como visuales, y también la capacidad de percibir el pensamiento, están más refinados, tienen más capacidades que nosotros. Y la parte de la locomoción particularmente, o sea, el movimiento, lo hacen con el pensamiento. A nosotros nos resulta difícil aceptarlo. Sin embargo, ustedes saben que donde está el pensamiento, ahí nos posicionamos nosotros. Por ejemplo, hay anécdotas de los hindúes que trabajaban antaño, hace siglos, en civilización remota de la India, la civilización madre, tenían la capacidad de poder observar lo que sucedía en el otro lado de la Tierra. Tenían las capacidades que ahorita los científicos modernos están descubriendo o redescubriendo. Y esto es muy interesante conocerlo, que la espiritualidad muy alta está de alguna forma dando pie a lo que la ciencia ficción se dice que es, pero realmente es una posibilidad. Y en eso estamos. Entonces es curioso que estamos pues avanzando en este proceso y de alguna forma pues vamos progresando y es lo que se espera. Entonces se dice que muchos de los extraterrestres, o sea, seres de luz, fueron representados como ángeles con alas. Por ejemplo, los antiguos concebían a los manes de los campos elíseos y de alguna forma siempre ha habido como influencia de entidades superiores, de entidades más desarrolladas que los humanos. Los hombres conservan de buen grado las facciones de sus migraciones pasadas y se aparecen a sus amigos tal como estos los conocieron. Por ejemplo, los hombres que transmitan o transitan al otro plano, normalmente, o las personas que desencarnaron, las vemos más rejuvenecidas, las vemos como si rejuvenecieran unos 20, 30 años, y de alguna forma se sabe que el cuerpo periespiritual tiene capacidades de reconstitución, de reconformación, por decirlo de alguna forma. Entonces, tenemos un futuro promisorio, un futuro maravilloso. Tenemos que tener paciencia para soportar las apariencias que en este plano, en estas condiciones tenemos, pero todo pinta y todo indica que vamos a ser invitados para vivir esa experiencia. Vamos a vivir en carne propia o en experiencia propia estas ventajas que daría la evolución moral, la evolución de ser buenos, la evolución de aprender a seguir los caminos del maestro, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Eh, bueno, aquí habla algo al respecto, continúa, que la escasa resistencia que la materia ofrece a los espíritus ya muy adelantados hace que los cuerpos se desarrollen más rápido y que la infancia sea corta o casi nula. En los planos más evolucionados, espirituales y de los hermanos mayores, la infancia dura muy poco tiempo, no se requiere tanto tiempo para desarrollar el ser. Y como la vida está exenta también de los sufrimientos, de preocupaciones, pues de alguna forma la vida se alarga, pueden durar cientos o miles de años.
Inclusive algunos pareciera que viven la eternidad, pero ciertamente que todavía tienen la necesidad de migrar o de transformarse, de cambiar. Entonces la longevidad, aquí algo interesante, es relativa al grado de adelanto de los mundos. Planetas más evolucionados, su tiempo de permanencia en ese cuerpo espiritual o perispiritual o un cuerpo semimaterial o material, pues es más larga. La muerte no tiene ninguno de los horrores de la descomposición, como muchos de nosotros pues podemos tener miedo a la muerte por pensar que somos el cuerpo y que el cuerpo se va a descomponer. Y lejos de ser un motivo de espanto, se le considera una transformación feliz, porque eso es cierto. O sea, de alguna forma, la migración a otra esfera, pues se da inclusive con alegría, con las personas que lo acompañan en ese proceso y saben que la persona recibió un ascenso, recibió, digámoslo así, premio a sus méritos, a su servicio, a su evolución. Entonces, para ellos la muerte como tal realmente no existe. Entonces, muy interesante lo que nos dicen y si ustedes lo ven, este material es muy relacionado con la vida de los mundos superados, de los mundos hermanos mayores, hermanos de las estrellas, hermanos de luz, de más luz. En los mundos felices, dice el punto 10, las relaciones entre los pueblos siempre son amistosas, nunca son perturbadoras, perturbadas por la ambición o el miedo que tienen algunos vecinos de ser esclavizados por los otros, ni por la guerra, que es la consecuencia de aquella. En el mundo que vivimos, curiosamente, están esos fenómenos, pero en los mundos felices eso no existe, eso quedó como un recuerdo de una época muy primitiva. Allí no hallamos ni esclavos ni privilegiados por el nacimiento. Solo la superioridad moral e intelectual establece la diferencia de condiciones y confiere la supremacía. Entonces, la supremacía no en el sentido de dominar, sino en el sentido de adelanto, desarrollo moral, desarrollo espiritual e intelectual inclusive. La autoridad siempre es respetada, porque únicamente se concede al mérito y por siempre se ejerce con justicia. De hecho, los seres que son los que dirigen los planos superiores son seres que tienen un desarrollo espiritual el más alto. O sea, se eligen a seres con mucha experiencia y sobre todo con mucho conocimiento espiritual. El hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. Su objetivo es alcanzar la categoría de los espíritus puros. Y esto es lo que debería ser como una de las metas cuando estamos encarnados. Espíritus puros no se entienda como espíritus como normalmente los podemos imaginar, espíritus sacrosantos. Espíritus puros son espíritus que están alineados y que han logrado alinearse en grado sumo a la perfección divina en la cuestión de hacer buen uso de la energía creativa, en el buen uso de la voluntad, en el uso de la inteligencia y en la capacidad de amar. Entonces, eso llamaríamos pureza, es un grado de perfeccionamiento moral y del buen uso de las facultades creativas. Y dice, ese deseo incesante de perfeccionarse cada vez más no es un tormento. Fíjense que acá en las pláticas hemos comentado esto de la perfección y mucho lo hemos entendido de diferentes formas. Pero para muchos de nosotros, y esa es una simple pregunta, podemos quizás pensar que perfección es sinónimo de perder nuestra voluntad, nuestra libertad. De cuando escuchamos es que tienes que ser perfecto o buscar la perfección, pensamos que es aburrido, quizás, o pensamos que tenemos que ser como súper rígidos y que nos van a quitar ciertos beneficios que tenemos porque tenemos libertad. Entonces pensamos que la libertad se nos va a quitar si queremos ser perfectos, si procuramos la perfección. Y fíjense qué curioso, es al revés. El procurar ser perfectos nos da la mayor libertad posible, porque la perfección no significa más que alinearse al todo, a armonizarse con las leyes universales, aprender a vivir realmente la vida que el Padre desea para nosotros, que es la misma que deseamos nosotros en nuestro fuero interno, desde lo más perfecto de nosotros mismos. Por eso el ser humano está buscando constantemente mejorarse, superarse, y muchas veces lo entiende como aprender a dominar a otros, aprender a controlar, aprender a vencer.
en las competencias pensamos que ser perfecto es el primer lugar, el que logra ser el primer lugar, pero ¿a costa de qué? ¿A expensas de qué? Pues quizás a costa de su propio valor humano, porque muchas veces el orgullo sobresale, el ansia de poder, por ejemplo, el ansia de riqueza, el ansia de poder controlar a otros o de ser mejor que los demás. Y eso ya es imperfecto, eso es un error. Entonces, por eso se dice que el hombre procura elevarse y su grado de avance es con respecto a sí mismo. Aquí no nos van a evaluar porque una persona sea mejor que la otra o porque alguien haya sido avanzado mucho espiritualmente. Nos van a evaluar por lo que nosotros mismos, en conciencia superior, planificamos avanzar en esta encarnación. Yo les comparto, hay un familiar muy querido que me dice, ya tengo 59 años y ya no tengo más que hacer en la vida. Siento una carga, siento una tristeza y quisiera ya irme. Eso me lo compartía y decía, es muy pesado para mí, porque no encuentro un aliciente. Me siento cansado, cansada, me siento que ya no tengo fuerzas. Entonces yo le decía, mira, pues primero revísate médicamente, porque si eso está así, la conciencia que tengas ahorita, si no la trabajas, si no te autoconoces, autoperfeccionas, pues lo que no hayas logrado en este periodo se va a repetir en la siguiente. Y te vas a llevar en tu maleta la conciencia que tienes al final de tus días. Y si estás aquí, estás con un propósito porque todavía no lo has completado, no lo has terminado. Entonces la vida con todo y sus vaivenes, con todas y sus dificultades, es una gran oportunidad para sacarle provecho. E inteligentes son aquellos que procuran sacar provecho a las experiencias de la vida, que procuran darle un sentido constructivo como aprendizaje, como lección, como algo que tienen que mejorar y enriquecerse. Es decir, vamos a sacarle provecho a las experiencias y a la vida, así sean 100 años o sean 50 o el tiempo que nos toque vivir aquí. ¿Por qué? Porque el mismo patrón que usemos en esta encarnación va a quedarse como una grabación inconsciente para las demás vidas. Entonces, ahorita es el momento en hacer un recuento, un análisis, un autoexamen para poder identificar qué formas de pensamiento, qué sentimientos, qué hábitos, qué tendencias, qué cosas debo de mudar para otra cosa y para ser mejor. Es decir, antes de mi desencarne en esta vida, debería prepararme suficientemente para tener una conciencia más evolucionada, más liberada, más verdadera, más conforme a la verdad, más amorosa, más que haya aprendido las leyes de la vida, las leyes de Dios, para que en la siguiente encarnación pues venga menos pesado y menos cargado, más depurado. Ese sería como el objetivo fundamental de todo esto. El ver esta lección, conocer la vida de los espíritus, la vida de los hermanos mayores, de las estrellas, no es más que para tratar de hacer lo propio estando aquí encarnados como seres humanos. Entonces, el deseo incesante de la perfección no es un tormento, sino una noble ambición que lo hace estudiar con ardor para llegar a igualarse con ellos, con los espíritus puros. Todos inconscientemente, a muchos, muy pocos por las buenas, la mayoría a través de la ley de causa y efecto, la ley del karma, la ley del sufrimiento o el uso del sufrimiento, es como avanzamos, como a golpe y porrazo, como dicen los niños. Pero aquellos que ya están estudiando este tipo de enseñanzas u otras parecidas, el objetivo es aprender a ser perfectos para aprender a alinearnos perfectamente con la fuente para imitar a los hermanos mayores que son los espíritus puros. Entonces buscamos estudiar, buscamos conocernos, buscamos corregirnos, realizar la reforma moral para poder avanzar. Entonces pedimos en nuestras oraciones que nos ayude a conocernos como el Padre nos conoce para poder identificar lo que tenemos que cambiar y corregirlo, cambiar, aunque sea poco a poco. Entonces, todos los sentimientos tiernos y elevados de la naturaleza humana se encuentran allí, en los planos superiores, en los mundos puros, los mundos de luz, aumentados y purificados. Los odios, los celos mezquinos y las bajas codicias de la envidia son desconocidos. Allí no hay odio, no hay celo, no hay codicia,
no hay pleito porque quiero tener más que el otro, por ejemplo. Realmente, y al contrario, es un lazo de amor y fraternidad el que une a todos los hombres. Y los más fuertes, los espíritus más evolucionados, se regocijan ayudando a los más débiles. Poseen bienes en mayor o menor cantidad, según lo que han adquirido mediante su inteligencia, pero también mediante sus méritos, el servicio, el apoyo que den a la comunidad. Nadie sufre por la falta de lo necesario, porque nadie está allí en proceso de expiación o prueba. En una palabra, en esos mundos el mal no existe. O sea, entonces podemos ver más o menos cómo viven, cómo se comportan, cómo actúan los mundos felices, en los mundos felices sus habitantes, en los mundos más evolucionados, y el objetivo es hacer lo propio en la Tierra. Obviamente con más dificultades, con más pruebas, etcétera, pero el objetivo es ese, el perfeccionamiento de la conciencia, el perfeccionamiento del alma. Entonces, ¿por qué? Porque el mal no existe. Y muchos quieren subir al cielo, por ejemplo, muchos que están por desencarnar o piensan a nivel religioso, piensan que al morir se van a ir al cielo. O sea, pero ¿cómo pueden irse a un cielo si todavía albergan impulsos de la maldad o del mal, por ejemplo? Y todavía tienen deseos que no son sanos, que no son buenos para esos mundos superiores, y por lo tanto tenemos que regresar a un cuerpo humano para poder pulir esos defectos, para poder limar, limpiar, purificar. Esa es la razón por la cual estamos aquí en la Tierra. Entonces vamos a hacer un pequeño espacio. Si hay alguien que quiera comentar hasta este punto, digo, el tema pinta mucho. A mí me encanta esta parte porque nos habla de los mundos superiores, de los mundos felices y cómo, en qué realidad estamos y qué es lo que podemos aprender de esos mundos, ¿no? De hecho, hay muchas descripciones de los planetas evolucionados, por ejemplo, bueno, más allá, Orión, la Pléyade, Sirio, ah, también en el sistema solar de aquí de la Tierra, Júpiter se considera el planeta más evolucionado del sistema solar. Le sigue, por ejemplo, Saturno, le sigue Venus, por ejemplo, el planeta del amor. Y bueno, en general los planetas, salvo la Tierra, pues están en una vibración más elevada sus humanidades, sus civilizaciones. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño espacio para ver si hay algún comentario y proseguir con la temática, ¿no? Bueno, este tema muy bonito, muy interesante. Ujú. El mal no existe en esos planos. Vamos, quedamos aquí. Entonces, si quisiera alguien compartirnos, comentarnos sus puntos de vista, sus dudas, sus preguntas, bienvenidos. Algunas personas que se incorporaron el día de hoy a este estudio, esperamos que les sea grato y que les pueda interesar. Adelante, por favor, si tiene algún comentario. Voy a permitir ponerlos en galería para que se puedan exhibir sus caras, sus comentarios. Salvo los que no quieran, pues pueden ocultar su cara, su rostro, pero se va a quedar grabado, les recuerdo. Gracias. Adelante. ¿Alguien quiere compartir, comentarnos? ¿Alguna reflexión, alguna pregunta? A ver, Patti de La Paz, por favor. Buenas tardes. Hola. Perdón. David, em, yo creo que fue muy claro lo que se dijo porque normalmente pensamos que si ya asistimos a la misa cada 8 días, si yo no he hecho nada malo, entonces me gano el cielo, ¿no? Pero recordemos que también no he hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. ¿Sí? Que es lo del servicio, y mucha gente se queda. De hecho, en la de precisamente de nuestro hogar, ahí él mismo reclama el doctor, dice, pero yo no le hice nada malo a nadie, al contrario, no le hice mal a nadie, pero y ahí le dicen, salvé vidas, sí, pero ese era tu trabajo. Y ahí se ve como muy claro. Alguna vez también yo escuché de metafísica, sí, tanto es malo lo que no hice de bueno, pero también lo que omití, porque pues en andar con mis cosas, mis traumas y distraída, no pude dar una
palabra de aliento, no pude dar una palmadita, no volteé a ver a aquel que incluso estaba sufriendo, muriendo en ese momento. No sé, no quiero hablar más de lo negativo, pero de lo positivo, yo cuando leí lo de Mundos Superados o hay un librito por ahí de Ami, el chico, el niño de las estrellas, también describe cómo es los mundos superados. A mí se me hizo una ficción que no podía existir, o sea, es demasiado bello eso. Pero esto estamos hablando ya casi de más de 15 años y ahora cada vez ya no se me hace una ficción porque ya mi corazón lo empieza a sentir, ¿sí? Y no porque vuelvo a lo mismo, no porque seamos más superados o no, sino que se empiece a sentir eso del compañerismo y de que sí pueda, sí existe, ¿sí? Oye, nada más de esto también te quería decir de la maldad. Ayer sí me impresionó la verdad, pero luego dije, padre, ponme las palabras y le dije, oye, pero ¿por qué te dedicas a...? No le dije, ¿a qué te dedicas, no? Así como de amarres, lecturas de tarot y cosas así. Y le digo, pero ¿por qué? No tienes miedo de que condenarte. Yo lo dije así ligero, le digo, ¿no tienes miedo de condenarte? Y volteé y me dice, ¿y tú cómo sabes si me condeno o no? Dice, así como tú crees en un Dios, dice, pero tampoco es tangible, así que yo también creo, ¿y por qué se va a condenar uno? Pero en ese momento, sí, yo le iba a echar la letanía, iba a decir todo, ¿no? Pero en ese mismo momento dije, ponme las palabras para decir, me callaron y le digo, bueno, es tu aprendizaje, fue todo lo que le dije y me quedé en paz. Pero así de que no se condenan. ¿Tú qué me puedes decir, David? Yo sí todavía, si ves, todavía me quedé Ay, sí. parqueada. Mira, yo creo que el comentario está bien bueno porque hay muchas personas que dudamos. De hecho, una persona me decía, bueno, es que hasta yo dudo de lo que me estás diciendo si es bueno o no. Le dije, pues felicidades, porque yo también dudo para poder profundizar. O sea, yo no me quedo con la duda. Antes quizás aceptaba las cosas por respeto a la autoridad espiritual que en turno que me tocaba, pero ahora no. Si yo tengo una duda, yo dije, bueno, la duda está para resolverla, no para vivir con la duda. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, aquí cuestionan mucho, por ejemplo, algunos espíritas cuestionan también inclusive el uso de los cristales de cuarzo, el tarot, el reiki. Por ejemplo, muchos usan el reiki y los espíritas dicen, no, es que lo usan mal, por ejemplo, igual, viceversa. Entonces yo digo, bueno, la única forma de tener claridad al respecto es evidenciando el proceso. Y como dice el Maestro Jesús, por los frutos se conoce el árbol. Por ejemplo, alguna vez, digo, yo el tarot no es que lo use, pero una vez se me ocurrió y dije yo, ay, qué interesante, me gustan mucho los grafiquitos que se ven ahí y sin necesidad de saberlo, de alguna forma algo ya lo intuye uno. Y el tarot, como cualquier otro elemento, dependiendo del uso. Por ejemplo, no es que esté a favor o en contra, depende mucho del uso. Por ejemplo, en psicología se maneja el tarot terapéutico con fines de diagnóstico del inconsciente, cosa que apenas se está metiendo. Y cuando una persona está suficientemente formada para poder interpretar la simbología, porque es simbología del tarot, tiene sus razones, Carl Jung lo estudió mucho, y usas ese elemento, puedes hacer un diagnóstico que quizás te tardaría 5 o 10 años en lograrlo, porque estás aperturando una parte que es la mente inconsciente y los arquetipos. Entonces, no tiene nada de malo. Por ejemplo, mucha gente teme al espiritismo y casi se santiguan y dicen, no, la fregada, con el perdón de ustedes, a mí no me gusta eso porque son cosas del demonio. Y yo le digo, a ver, ¿qué sabes del espiritismo? O sea, ¿qué tanto? Ya tomaste el curso básico para al menos tener las bases de eso y no te vas a meter si no te interesa. Pero mucho del espiritismo se usa, inclusive ahorita estamos estudiando un libro espírita, que es un libro, a mi juicio, muy bueno, porque pareciera un libro metafísico. El tema este de los extraterrestres, de los seres evolucionados, de que se mueven, por ejemplo, los desencarnados, muchos de nuestros familiares difuntos
vemos que se pueden levitar. Y, o sea, los que han tenido la oportunidad de verlos, de alguna forma, sus materializaciones, manifestaciones. Inclusive, el poder del pensamiento, les decía, los pleiadianos en sus canalizaciones dicen que su capacidad de ubicarse es con el pensamiento y a través de una especie como de cristales, etcétera. Obviamente no quiero revolver las cosas, pero lo que les quiero decir es que todo converge a lo mismo. Es nuestra falta de conciencia, nuestra falta de aceptación, de experimentación, de investigación, que limitamos el conocimiento. Ahorita yo me pueden decir, bueno, eres católico, eres espírita, eres cristiano, evangélico, eres budista, eres lo que sea. ¿Qué importa la definición? Lo que importa es el conocimiento. Tengo algunos familiares que están muy mal, o sea, personas que están enfermas a nivel inconsciente de un trauma que tuvieron en la niñez. Y le digo, le voy a hacer una hipnosis que es básicamente una relajación profunda. Y me dicen, no, porque la hipnosis me vas a lavar el cerebro y me vas a dominar. Le digo, es que eso no es hipnosis, eso es ignorancia. El estado de aletargamiento, de relajación, de la forma que sea, es un estado donde las ondas teta, ondas delta se activan en el cerebro y es capaz de sacar información a través de una visualización, de un sueño y también de reprogramar nuestra propia mente inconsciente. Entonces, eso lo tenemos que trabajar. Y es muy práctico, por ejemplo, la meditación. La meditación de la respiración te ayuda muchísimo, pero la gente no tiene la paciencia para vivir eso. Entonces hay que conocer un poco más al respecto. Muy bien. Gracias, Patti. ¿Alguien quiere compartir o comentar al respecto del tema para no irnos por otro lado? ¿Alguien quisiera externar? Laura, Sí, si tiene algún, díganos. Víctor, muchas gracias, me gustó mucho tu plática, Sí, me invitó a mí y lo que quería preguntarte con respecto a este tema es, ¿y cómo podemos hacerle para poder llegar a esta parte casi de perfección, ¿no? O sea, ¿qué elementos, de qué elementos nos podemos sujetar o agarrar o cómo te decía? claro, claro. Muy buena la pregunta del punto. Yo lo resumo en dos cosas que pueden sonar un poco espiritualonas o religiosas, pero con el riesgo de que se pueda interpretar así, lo voy a decir. El camino, la ciencia para llegar a la perfección, al crecimiento espiritual consciente es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Esa es la parte más importante y trascendental. Viene la otra parte. Cuando ya se está logrando eso y fortalecemos el conocimiento, la parte intelectual, el estudio de la ciencia, por decirlo así, complementamos el enlace que necesitamos. Algunos espíritus, por ejemplo, el espíritu de María, María, la madre de Jesús, es del reino angélico y tiene una propensión absoluta al amor. Es del reino angélico de la línea del amor. Para ella no le fue difícil amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma. Sin embargo, aunque es de la línea angélica, al igual que el Maestro Jesús tiene más recorrido en el conocimiento, en la fortaleza, en la voluntad. Entonces, aquí lo más importante es el amor para evolucionar. Ya después vendrá la parte intelectual, el conocimiento científico, que a muchos no les gusta. Y es maravilloso el conocimiento unido al amor. Entonces, esas serían como las líneas mayores. Y las líneas básicas del trabajo es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y transfórmate en el ser que quieras ser en base a un ideal. Ese es el camino. Ahora dice uno, ¿cómo me voy a conocer? Ya me conozco. No, no te conoces. Si todavía estás luchando contra la vida, todavía luchas contra los demás, todavía no encuentras tu lugar en la vida, no te has conocido lo suficiente. ¿Cómo me voy a conocer? Si haces meditación, si empiezas a hacer autoobservación, es la forma más práctica y es muy difícil conocerse a sí mismo porque no estamos acostumbrados Bien. a Ujú, vernos desde el centro, desde adentro. O sea, nos vemos ujú, al espejo, pero vemos lo de fuera y nos vemos en claro. un personaje, en un papel, en un hombre, en una familia. Pero eso no somos nosotros. Tenemos que Ujú, desconectarnos y ujú, vernos desde donde nos ve Dios, por decirlo de alguna forma. Es una forma de decirlo, desde la neutralidad absoluta. No ser imparciales con uno mismo, no ser parciales con uno mismo.
La objetividad espiritual es algo difícil de alcanzar, pero más difícil para aquellos que no meditan y que no quieren conocerse y que no quieren corregirse. Eso es lo que yo le diría. Muchas gracias. Gracias, Laura. Cualquier comentario puede externarlo en el momento que guste. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenida. ¿Alguien más quiere comentar? Seguimos adelante, vamos a hacer otro poquito. Digo, yo Sí, espero que miren, esto no lo dejen pasar. Yo sí les sugiero, vuélvanlo a leer, revísenlo, reflexionenlo. No es que ya lo conozcan, porque miren, la mayoría de ustedes que han estado en otros grupos ya lo conocen. Ya hablamos de hermanos mayores, de extraterrestres, de las dimensiones, etcétera. Ahorita estamos hablando un poco de los espíritus, metiéndonos al plano espiritual, pero lo cierto es de que si no sacamos la lección que nos están pidiendo a través de esta lectura, pues simplemente dejamos pasar la oportunidad y no despertamos. Entonces, por favor, sí les pido antes de inclusive de entrar a estos estudios, hagan una oración. Dios mío, Padre Jesús o quien sea, ayúdame a ver lo importante para mí de lo que vamos a platicar, que no deje pasar lo que tú me estás llamando, pidiendo que yo piense, reflexione, medite en eso, ¿no? Eso sería algo grandioso. Entonces están decretando, están demandando, están pidiendo. Y si están en esa línea, se les va a dar. Pero si no están en esa línea, aunque querramos todos los que estamos aquí que estén, no van a estar. Muy importante eso. Perdón por externarlo de esa forma. Vamos a seguir entonces un poquito más, también para no agobiarlo. Celia, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Ahorita comentaste un término de objetividad. Se va un poco tu voz, Celia. Acércate, por favor. Ok. Sí, bueno, ya. A ver, Objetividad. ¿Sí me oyes? sí, a ver, sigue. Se menciona mucho de conocerse a uno mismo y es básico para poder trascender, es lo que estoy captando. Sí, Pero, por ejemplo, ser objetivo es, por ejemplo, no ser tan barco con uno mismo. Por ejemplo, sí la regué y la dejo pasar. Más bien sería identifico, acepto y corrijo. ¿A eso te refieres? sí, sí. Identifico el error, lo acepto y lo corrijo, pero a veces es una tarea que requiere mucha honestidad, ¿no? Sí, Y no por ahí por ejemplo, cometí, es un ejemplo, que se comete un error el día de hoy ujú, y es un que se tiene, pero en otras ocasiones sí he logrado. se pierde un poco tu voz. Y más o menos entiendo lo que me dices. Quisiera interpretarlo, si me lo permites, porque casi no te escuchamos, Celia. Aunque es que como que Sí, lo yo que yo, creo, ajá. yo creo que es la, O si quieres, escríbelo y si hubiera algo que aclarar, pues ya con el texto yo lo hago. Sí, por sí, favor, lo escribes. Miren, lo que creo entender lo que dice Celia es que algunas veces, pues podemos no ser tan objetivos o tan honestos con nosotros cuando cometemos algún detalle o lo dejamos pasar. Eso es parte de un proceso de autoconocimiento. Es no acertar a la primera ni al 100%. ¿Por qué? Porque por mucho que querramos esforzarnos, no es fácil lograr el 100% de objetividad y de honestidad. Seamos sinceros. O sea, la gran mayoría de nosotros, aunque decimos que sí somos honestos y somos sinceros, realmente tenemos un porcentaje. Creo yo que lo más importante es esa búsqueda de conocerse y de poderse encontrar y poder detectar algunas cuestiones que hay que corregir. Pero algo muy importante, si ustedes no hacen la meditación, si ustedes no hacen oración, no van a tener otro referente que les ayude a corregir su apreciación de ustedes mismos.
Es decir, yo puedo estar ahí como si, psicológicamente checándome, pues lo hice mal, dije una grosería, etcétera. Voy a corregir y quedarme en ese nivel. Pero ¿qué pasa si ahora eso lo pongo en manos del poder superior, de la conciencia que me dirige o que me cuida? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la oración. Padre, en tus manos pongo esto para que me ayudes a verme con tus ojos, no con los míos. Porque es muy seguro que voy a dejar pasar muchas cosas, porque voy a justificar cosas y no voy a hacer lo que debo de hacer. Entonces, ayúdame a no ser deshonesto conmigo mismo, aunque sé que tengo tendencia a hacerlo. Ayúdame a ser más honesto como tú eres conmigo. Entonces ya están armándola mejor. Y en la meditación aprenden a sintonizar el poder que necesitan, aprenden a sintonizar la vibración que les hace falta. Fíjense que yo en este estudio entendí esas dos cosas como elementos fáciles, cruciales, importantes. La oración me sirve para hágase tu voluntad y no la mía. Ayúdame a ver lo que no veo. Ayúdame a identificar lo que no quiero identificar. Ayúdame a que mi parte humana, mi personalidad no me brinque. O sea, no lo dé por sentado las cosas, porque ahí es donde la regamos, con el perdón de ustedes. Eso es, ayúdame a verme como tú me ves. Y yo a veces le digo, Dios, ayúdame a verme con tus ojos porque mis ojos tienen limitación por mucho que me esfuerce. Y ese también es un sentido de humildad. Entonces ayúdame a verme con tus ojos para detectarme honestamente, objetivamente, y ver en qué puntos, en qué áreas tengo que corregir. Ayúdame porque yo solo no puedo conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo una tendencia de autojustificarme, de protegerme. Entonces es un punto. Y ya en la meditación, ¿qué es lo que debe uno de hacer la meditación? Como ya detecté que tengo una intolerancia o soy muy grosero, por ejemplo, ya detecté que no soy paciente, o sea que soy muy intolerante, no aguanto nada y exploto, regaño, enjuicio, etcétera. ¿Qué es lo que le voy a pedir en la meditación? ¿Y qué voy a actuar en la meditación? Voy a vibrar con la frecuencia de la paz, porque ya detecté, ya hice mi trabajo objetivamente de ver cuál es la virtud, la cualidad que me hace falta para neutralizar el defecto, la intolerancia, la impaciencia, el apresuramiento. Por ejemplo, muchos de nosotros aquí andamos apresurados. ¿Y quién nos dice que tenemos que vivir la vida así con estrés, con ansiedad, con miedos cada rato? O sea, andamos con temor automático, con estrés. ¿Y eso cuándo lo detectamos si todo el mundo anda estresado? Pues nadie. Como es una civilización caótica, estresada, enferma, pues somos uno más de los enfermos de aquí y no nos damos cuenta. Cuando alguien despierta y quiere encontrarse y quiere identificarse con su ser superior, hace ese trabajo. Oración, petición, el autoconocimiento, autoobservación, diagnóstico y lo llevo a la meditación para polarizar, para exteriorizar la cualidad divina que me hace falta. Y en la práctica procuro aprender a ser más tolerante, más paciente en los hábitos, en la forma de tratar a los demás. Tienen todo el paquete completo armado para poder trascender y evolucionar paso a paso. Ese sería el planteamiento. Entonces aquí les di pues una sugerencia personal que espero les pueda servir. Déjenme revisar acá, aquí el comentario. A ver, déjenme ver. Aquí viene un comentario de Elda. Yo creo que lo que nos puede ayudar bastante a conocernos a nosotros mismos, la meditación y la oración, totalmente. Pero ella lo dijo primero. Y ser muy honestos, como dice Celia. Excelente. Muy bien. Sí, la voluntad de querer. La voluntad es la que nos dirigirá al cielo o nos mantendrá en esta situación de caos, de estrés, de conflicto. ¿Vale? Bueno, creo que ¿hay algún comentario, alguna pregunta respecto a esto último que me permití compartirles? A ver, aquí hay otro comentario. Celia, a todos. Tener objetividad espiritual implica ser honestos al revisar nuestras acciones durante el día. Y si se cometió un error del defecto que se quiere corregir, es identificarlo, creo, aceptarlo y corregirlo. Sin embargo, duele, pues a veces se mejora el defecto y a veces sale el defecto. A veces es difícil aceptarlo. Ser valientes. Excelente, Celia. ¿Y esto qué va a pasar? No usarlo como justificación y cuando detectamos algo que sabemos que no es correcto, no es bueno o no es útil,
porque la mayoría de lo no correcto, lo malo, es inútil para la evolución. Entonces, cuando lo detectamos, hacemos un espacio y vamos a decir, ¿qué puedo conscientemente hacer con esto? ¿Y cómo puedo aplicar lo contrario para neutralizarlo y después darle la vuelta a la tortilla? Entonces ya viene al día siguiente. El día siguiente, cuando ya están despiertos, es una oportunidad de recordar que tienen que aprender a ser pacientes, por ejemplo, y van a hacer cosas que antes no hacían. En lugar de arremeter o regañar o criticar o enjuiciar a la primera o ser impacientes, empezarlo a hacer. Ahora, puede que lo logren, pero después se vuelvan a caer. Pero ya están en el proceso de cambio, de trabajo. A diferencia de alguien que lo escucha, que ni practica la oración, no practica la meditación y menos cambia, porque no lo quiere, porque no lo mete en su programa, en su plan de vida, en su plan del día a día. Ese sería el planteamiento. Entonces, pues aquí estamos para compartir. Algunos tienen una experiencia, otros otro, pero la idea es compartirlo. Y recuerden, ninguna pregunta es tonta, ningún comentario está de más y todos los comentarios aportan. Porque yo puedo hablar aquí, pero ¿y qué piensan los demás? ¿Qué piensa Rosalba, Javier, Patti, Laura, Iracema, Claudia, Noemí, Elda? ¿Qué piensan ellos? O sea, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es su aporte? Eso sería lo importante, ¿no? Enrique, ¿qué piensa? Linda, Claudia. Adelante, Claudia. Sí, David, gracias. Bueno, un pequeño comentario. Sí, Yo creo que, bueno, es mi sentir, ¿no? Yo creo que mientras estemos en el cuerpo, sabiendo el eterno que pues es imperfecto, vamos a seguir cometiendo errores, ¿no? Pero como que a la par tenemos que esforzarnos por irlos, pues tratando de eliminar. Bueno, es mi sentir. Porque yo pienso, ahorita que estaba escuchando de los hermanos mayores que están en otros planos, yo creo que allá no hay religión, allá no hay división, allá los une el amor, pero el amor en un nivel que nosotros aún no entendemos al 100%. Entonces yo creo que el Eterno no nos mira a nosotros como humanidad, sino nos mira como almas, como esas luces que somos parte de Él. Entonces yo creo que al menos a mí me ha dado como mucha tranquilidad esa parte. Digo, ha sido un concepto que yo misma he creado, ¿verdad? A través de las experiencias que he pasado. Entonces yo creé este concepto y me ha dado tranquilidad, que es verdad, sigo tropezando, pero me estoy levantando otra vez y así voy a seguirle. Pero yo me quedo con esto, David, de que para mí el Eterno nos mira como almas, como parte de esa luz, porque como bien lo decía el maestro Yeshua, él y yo somos uno mismo, entonces si somos parte de él, entonces al menos a mí me da tranquilidad eso, de que nos ve como parte de él, como esa luz, y aunque tengamos errores, pues él nos va a seguir mirando igual. fíjate, Claudia, que él nos mira. Es que no hemos entendido, sobre todo no hemos sentido la calidad o la intensidad del amor que nos tiene el Padre. ¿Cuántos miles y millones de años o siglos llevamos? Miles de años, millones de años o cientos de siglos evolucionando desde una partícula hasta llegar al nivel humano donde ya somos a imagen y semejanza porque tenemos libre albedrío y facultad de crear conscientemente. ¿Cuánto amor a lo largo de todo este tiempo para seguir resguardando y como esperar que llegáramos a este momento, donde ya el niño ya se convirtió en un adolescente y puede mirar directamente a Dios a los ojos, al Padre a los ojos, y sobre todo puede empezar a comprender esa filiación que tiene con el Padre, con el Hijo y el Hijo con el Padre. Y efectivamente, fíjense que a diferencia, por ejemplo, del espiritismo, no limito el espiritismo, pero algo que me agrada de Edgar Cayce es que dice que el Padre está pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros. Y el Padre procura y desea que nos encontremos con Él conscientemente por parte nuestra, porque Él está a la espera de nosotros, del regreso de sus hijos descarriados, por decirlo así. Entonces, o sea, para un padre que un hijo regresa después de haberse ido tantos años, por decirlo así, como la parábola del hijo pródigo, es realmente así. Y entonces Casey nos dice, Dios es más consciente de ti mismo y te ama más sobre todas las cosas. Así como se nos pide amar a Dios sobre todas las cosas, el Padre nos ama con un amor
inconmensurable, eterno, perfecto, absoluto. Es como una madre cósmica, es un ser que está esperando que nosotros despertemos conscientemente al amor que nos prodiga el Padre. Fíjense, con todas nuestras limitaciones tenemos alimento, tenemos libertad hasta cierto punto, tenemos vestido, tenemos casa, tenemos familia, tenemos seres queridos, tenemos la oportunidad de evolucionar y decidir por él. O sea, Dios tiene todo dentro de nuestro proceso imperfecto. Dios nos ama tal como somos. Para Él no hay hijos descarriados, hijos que puedan ser descalificados. El concepto que decían, ninguna de las ovejas, como dicen ahí del rebaño de Dios o del Padre o del pastor, Dios va a permitir que se pierda. Ninguna. Y yo no entendía eso. Y fíjense qué tan interesante es que ninguna de las ovejas creadas por el Padre, que son billones y trillones, o sea, es infinito casi, va a dejar que se pierda. Y esto para los muy malos. O sea, Hitler, por ejemplo, como un caso extremo, no va a dejar que se pierda. ¿Por qué? Porque va a tener oportunidades de reencarnar las veces que sea necesaria para compensar sus errores y para aprender las lecciones. Los grandes espíritus que han hecho mucho daño, después de la vuelta de varios planetas, de dar la vuelta a la transición, evolución de los planetas, se convierten en seres grandes luminarias, seres que dan la vida por la humanidad, que dan su aporte en las últimas encarnaciones y regresan, trascienden y regresan al seno del Padre. Entonces, tenemos esa ventaja de que Dios podemos nosotros olvidarnos de Él por un tiempo, pero el Padre, su amor es incondicional para todos y cada uno de los hijos, de sus hijos, que los conoce personalmente, como bien lo dijo Claudia. Entonces, es eso. Adelante, por favor. Laura, ¿quiere comentar? Sí, perdón, era con respecto a las lecturas donde podemos tenerlas para seguir estudiando. Bueno, ¿Cómo? ajá. Ajá. Eh, mm, yo sugiero las lecturas, por ejemplo, del libro de los espíritus de Ujú. Edgar Kardec, perdón, Alan Kardec, el libro de los espíritus, ese sería como el primer libro. Les recuerdo, hay un curso básico de espiritismo que está muy bueno. Yo lo tomé la semana pasada. Se lo voy a recordar únicamente por última vez porque no quiero ser tan insistente, pero lo Sí. está dando la Central Espírita Mexicana, que es una fundación de 1950 y es muy profesional en la forma que imparte los estudios. Entonces ahí se encuentran muchos fundamentos que podrían ayudarnos a entender. Entonces voy a mandar la invitación en SEDEC y Laura, si quiere, la incorporo a la comunidad para que reciba la información que se comparte aquí. En caso de que quiera, pues ahí me manda nada más un mensajito o con Noemí le puede preguntar para incorporarla. Voy a mandar la invitación otra vez, porque esta reunión va a ser de esta semana, va a ser el viernes a las 8. Dura hora y media, está muy bueno el curso, muy bien estructurado, y la ponente que es de Yucatán es muy buena. El director es muy bueno y muy honesto, el señor, muy centrado. Entonces, a respuesta, el libro de los espíritus es buenísimo para entender todo esto que comentamos, y el Evangelio según el espiritismo, que es la parte moral. Yo inicialmente me iría con esos dos. Hay mucho material que estudiar, pero con esos dos podemos tener una ampliación de conciencia. ¿El Evangelio es un libro? El Evangelio es un libro. El Evangelio, según el espiritismo, es una interpretación del código moral que trajo el Maestro Jesús, conocido como el Evangelio, pero con una interpretación más alta. De hecho, aquí le estamos dando una interpretación y quizás un poco más completa, porque incluimos elementos de metafísica, por ejemplo, elementos de la mente. Ujú. Ujú. Entonces, Cuando Cel- una persona toma conciencia de algo, básicamente, esa a ver, persona Celia, ¿quiere cerrar su micrófono? Creo que está ahí alguna interferencia. Ujú. Bueno, gracias. Esa parte. Y la otra es, yo me quedo con muchas dudas siempre con esta parte de la Biblia y a veces no sé cómo, lo siento contradictorio algunas cosas y no sé cómo a quién preguntar. Estudie el Evangelio según el Espiritismo, creo que es un texto, es un libro muy bueno, Ujú. donde quita como dogmas, limitaciones que inclusive en la Biblia se filtraron
y da una interpretación auténtica del mensaje real, auténtico del maestro, válgase. Ok. Entonces, poco a poco vamos entre todos, pues Como el ejemplo compartiendo. de David, por ejemplo, que Dios lo quiere mucho, incluso lo hace rey y le dice que su descendencia va a ser mucha y lo apapacha mucho. Cuando David pues era incluso adúltero, ¿no? Hizo muchas cosas que no debía. Entonces esas son las partes así que luego me digo, Sí, bueno, claro. Hay un libro muy bueno. ujú, Este libro se llama El Sublime Peregrino del Espíritu Ramatiz, donde aclara. De hecho, se considera que, bueno, aquí nos estamos separando del tema, pero ujú. debido al deseo de clarificar esto, David realmente su una encarnación fue Hitler. Entonces, Ah, ya. entonces no es como se pinta. mm, el linaje no era un linaje espiritual como tal, aunque había hasta cierto punto pureza de raza, porque se trataban de no mezclarse con otros, pero de alguna forma tiene mucho que aprender todavía ese ser. Entonces, aquí hay una aclaración al respecto. Hay muchas cosas que hay que aclarar, ¿vale? Ok. Bueno, Sublime. el sublime peregrino Ah, gracias. de Ercilio Máez. Ercilio Máez es el autor, es el canalizador y dictado por el espíritu Ramatiz. Es un libro extraordinariamente bueno y clarificador, pero Sí, sí, o gracias. sea, yo le sugiero que empiece con el Evangelio y el libro de los Espíritus, que eso sería como lo Sí, bueno, lo claro. importante, empezar por la base, ¿no? Muy bien. Ujú, Bueno, aquí gracias. vamos a cerrar. Digo, si hubiera algún comentario adicional del punto, porque ya se extendió el tiempo, ya nos alargamos. Miren nada más. Lo dejaríamos el punto 11 para la siguiente sesión. Vamos a hacer un cierre. Aquí vamos a terminar la transmisión para el público de YouTube. Sí, les sugiero que estudien. Fíjense en la página 82, el punto 11. A partir de ahí lo estudian. Y ya la siguiente sesión nos vamos a reenfocar en el texto. Digo, no es que nos hayamos desenfocado mucho, pero sí es importante seguir el estudio tal como nos lo indica el libro, ¿no? Entonces aquí vamos a dejar de compartir, de transmitir también y vamos a hacer un cierre. Vamos a hacer una oración de gratitud. Voy a detener la grabación aquí. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.